viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás. Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, tu llorar va a ser en vano. Si él viene y tú listo no estás. Búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Qué alegría de estar como cada viernes en vivo y en directo por TVD, el canal de la gente acá, el canal del pueblo, el canal de Florida, para compartir junto con ustedes el programa Hacia la Meta, programa de la Iglesia Evangélica Bautista de Florida, iglesia que se encuentra ubicada en la calle Ituzaingó, allí a media cuadra de la Plaza Asamblea 568. La alegría de estar cada viernes en vivo y en directo para compartir la palabra de Dios. Nuestra iglesia es pastoreada por Mario Cabrera, nuestro hermano y su esposa Silvia Martín, y tenemos muchas actividades, pero como siempre, la principal es la del culto del domingo a las 18 horas, que cada viernes yo les recomiendo que puedan compartir junto con nosotros para poder sentir la presencia de Dios. Y por supuesto, todas las actividades que luego, después del comienzo del programa, les voy a ir nombrando una por una y día por día. Así que bueno, alegría por supuesto de poder compartir otro viernes más. Hoy el programa es el número 77 y ¿saben qué? Estamos en el mes en el cual vamos a cumplir, Dios mediante, 2 años que estamos en vivo y en directo para ustedes, llegando a los hogares de Florida por TVD, el canal de la familia, con la palabra de Dios. Y como siempre les digo, qué bueno y qué alegría para nosotros poder saber que ya 2 años vamos a cumplir llevándote a tu hogar, a tu casa, la palabra que Dios tiene para vos. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Y nosotros queremos presentarte y hemos intentado llevarte a tu casa esa invitación que tiene Jesús, para que le conozcas, para que sepas que realmente hay esperanza en la vida y que hay salvación para todo aquel que en Él cree. Así que bueno, contentos en este programa número 77, en este 7 de junio del 2019. Comenzamos este programa y lo vamos a hacer con música. Hoy trajimos para comenzar un tema de funky, un tema que a mí me gusta muchísimo. Se llama ¿Cómo no voy a creer? Y realmente habla de lo que nos ha pasado a nosotros, los cristianos, cuando realmente tenemos que enfrentar las cosas que en el mundo hablan sobre la creación, sobre Dios incluso, y sobre la propia vida, y lo que nuestro propio Padre Celestial nos ha enseñado. Y por eso ahora decimos, como dice Funky, ¿cómo no voy a creer? Me dicen que soy loco porque tomo muy en serio un libro demasiado antiguo y lleno de misterios. Me dicen que no puedo tener fe, que necesito algo concreto. Me dicen que estoy loco pues confío demasiado en algo que no he visto y que no ha sido comprobado. Me dicen que soy poco intelectual porque no entienden el secreto. No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte, que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad. Pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte y por casualidad. ¿Cómo no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy. ¿Cómo no voy a creer si puedo sentir tu presencia? Que has sido tú quien me sostiene donde estoy. ¿Cómo no voy a creer si tú salvaste a mi familia? Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo puedo poner en duda que tú eres dueño de toda la creación? ¿Cómo no voy a creer?
soy loco y que soy un problemático, que niego su teoría porque yo soy un fanático, que debo dar por hecho lo que dicen pues se basan en la ciencia. Me dicen que estoy ciego y que la prueba es contundente. Basada en su criterio yo soy poco inteligente, pues piensan que para poder creer yo necesito una evidencia. No pueden comprender que yo te amo sin necesidad de verte, que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad. Pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte y por casualidad. Como no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy. Como no voy a creer si puedo sentir tu presencia, que has sido tú quien me sostiene donde estoy. Como no voy a creer si tú salvaste a mi familia, hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón. Como no voy a creer, ¿cómo puedo poner en duda que tú eres dueño de toda la creación? Como no voy a creer, ¿cómo no voy a creer? Y solo con esta fe sé que puedo vencer, pues ninguna teoría ni filosofía hará que yo cante otra melodía. Con esta fe puedo obtener la verdad que me llena y sana las penas en mí. Como no voy a creer si puedo verte en cada cosa? Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy. Como no voy a creer si puedo sentir tu presencia, que has sido tú quien me sostiene donde estoy. Como no voy a creer si tú salvaste a mi familia, hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón. Como no voy a creer, ¿cómo puedo poner en duda que tú eres dueño de toda la creación? Como no voy a creer, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Buenas noches, estimados televidentes, una alegría reencontrarnos otro viernes para compartir un poco de la Biblia, un poco de los relatos que ella nos da, y esperando que el alimentarnos de esta palabra pueda ayudarnos cada día a acercarnos más a su presencia y especialmente a conocer lo que es su voluntad para nuestras vidas. Me gustaría esta noche que pudiéramos leer en el profeta Jonás. Está en el Antiguo Testamento, cerca del final del Antiguo Testamento. Es un libro que solo tiene 4 capítulos, bastante corto, pero muy, muy poderoso con las enseñanzas que trae allí. Vamos a leer Jonás en el capítulo 3, que son solamente 10 versículos. Y primero vamos a orar pidiendo la bendición y la dirección de Dios. Señor, queremos darte gracias por esta nueva oportunidad que vos nos estás dando de poder leer tu palabra, enfrentarnos a ella y poder, Señor, de ellas extraer cosas que puedan ser útiles a nuestra vida. Queremos darte gracias, Señor, por tu cuidado, por tu bendición y por la vida misma, que es un regalo tuyo. Guíanos, Señor, en este momento, y quiero pedir en especial la bendición para cada uno de los televidentes que en esta hora está atento, escuchando lo que vamos a hablar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice así, Jonás capítulo 3 desde el versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos.
Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Muy bien, hasta ahí. Acá en este profeta le tocó vivir alrededor de los años 890 a 840 antes de Cristo, es decir, hace casi 3000 años. Reinaba Jeroboam, que era uno de los hijos de Salomón, y en aquella época el pueblo de Israel estaba bastante alejado de Dios. Cuando el profeta, yo empecé a leer en el capítulo 3, ¿verdad? Pero ustedes si quieren pueden mirar el 1 y el 2 y van a ver que en realidad Jonás no quería obedecer a Dios, algo que muy común. Y cuando Dios le dijo que fuera a esta ciudad de Nínive, que más adelante sería la capital de Asiria, Jonás trató de tomar un barco al lugar más lejos posible para no ir a esta ciudad de Nínive, que era una ciudad importante en Asiria. Él seguramente de chico conocía las historias acerca de la crueldad y de lo temible que era esta gente. De hecho, más adelante en la historia, bastante más adelante en la historia, más de 100 años más adelante, Asiria, el imperio de Asiria, cuya capital ya era Nínive en esa época, invadiría el reino de Israel y llevaría cautivo, ¿verdad?, toda su gente, destruiría prácticamente lo que era Israel en ese momento. Había habido una división entre el reino de Judá y el reino de Israel, y ese reino de Israel o reino del norte es el que fue tomado. Pero todavía esto no había acontecido y ya esta gente tenía una fama de que eran realmente muy malvados y que no está descrita tanto en Jonás como en el profeta Nahum. Pero Jonás tiene otras enseñanzas que yo quiero hoy ver, porque si nosotros consideramos la cantidad de años que han transcurrido y la vigencia de esta palabra, siempre es algo sorprendente y digno de admiración. Dios le dio la oportunidad, una segunda oportunidad. Los capítulos 1 y 2 hablan de que subió a un barco, se fue lo más lejos pensando que podía escapar de Dios, pero en realidad Dios envió una tormenta muy importante que hacía peligrar que el barco se hundiera, y los marineros y las personas que habían allí, ellos en sus creencias pensaban que un Dios se había enojado y por eso estaba pasando, y la verdad es que tenían razón. Finalmente echaron suertes y le preguntaron a Jonás por qué, si él había hecho algo, y bueno, y él admitió que sí, que estaba desobedeciendo a Dios y que lo tiraran al mar y que la tormenta se calmaría. Sin embargo, los marineros no querían llegar a ese extremo, pero trataron de llegar a la tierra, no pudieron y tuvieron que tirarlo al mar con mucho temor, porque es interesante ver cómo la vida tenía valor. A veces nosotros pensamos que en las civilizaciones antiguas no era así, pero la verdad es que ellos tuvieron mucho cuidado y mucha misericordia cuando lo tiraron al mar, porque tirar a un hombre en un mar embravecido era una muerte segura. Sin embargo, Dios tenía sus planes y dice la Biblia que él había preparado un pez. No dice qué clase de pez, que lo iba a tragar pero que no lo iba a matar, y allí estuvo 3 días. Una historia impresionantemente difícil de creer, un cuento que le encanta a los niños pero que nos cuesta a los grandes poner nuestra fe en este relato. Sin embargo, Jesús en el Evangelio de Mateo, por lo menos 2 veces, en el capítulo 12, versículo 39, y en el capítulo 16, versículo 4,
habla Jesús de esta historia y de alguna manera certifica la veracidad de esta narración histórica. Así que cuando nosotros nos encontramos con la Biblia, nos encontramos con esta gran disyuntiva de que hay milagros y hay relatos tan increíbles que nos llevan al extremo de nuestra fe. Pero la verdad es que nosotros necesitamos aprender a creer toda la palabra de Dios y no las partes que nos parecen más lógicas o razonables o comprensibles. Lo cierto es que cuando Dios dijo, después de pasar 3 días en ese pez, Dios le dijo al pez que lo vomitara en la tierra, en la orilla, y ahí es donde nosotros, empieza este capítulo 3 que nosotros leímos. Viene el llamado que Dios le hace a Jonás nuevamente para llevar un mensaje a Nínive. Y ustedes van a ver que el mensaje realmente es sumamente fácil de dar porque son 8 palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y creo que la velocidad del relato, lo dinámico que sucede en todos los hechos, hacen que esta sea una carta, un profeta lindo de leer y muy interesante por la trama que se sucede con tanta celeridad. Dice que no bien empezó a predicar contra su voluntad porque realmente Jonás no quería ir con el mensaje de Dios a los ninivitas. Los hombres, inmediatamente dice el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, que era una ropa gruesa, un poco rústica, y que significaba, cuando proclamaban ayuno y se vestían de cilicio y se sentaban en ceniza, que estaban en un momento de mucha crisis, de mucha tristeza, de mucha gravedad, y también en un tiempo que en este caso más que nada significa arrepentimiento por la manera de vivir. Ellos sabían, Dios no tenía que explicarles que ellos estaban viviendo en pecado, es decir, alejados de la voluntad de Dios. Rápidamente creyeron y proclamaron ayuno, dice. Y dice que hasta el rey de Nínive se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. La Biblia enseña que todos los hombres somos pecadores. No hay ni uno solo que sea realmente justo a los ojos de Dios. Y sin duda, aun cuando en Nínive no conocían a Jehová, el Dios de Israel, ellos sí conocían su conducta, ellos sí conocían su pecado, sí conocían todo lo que nosotros sabemos que es inherente a la propia naturaleza humana. Entonces, creo que para ellos sonó muy lógico que Dios hubiera decidido destruir Nínive, porque verdaderamente era lo que merecían. Por eso ellos creyeron rápidamente esta proclamación, este mensaje que Dios transmitió a través de Jonás, y estuvieron dispuestos a arrepentirse. Y la palabra arrepentirse significa no solamente tener dolor, pesar por algo que pasó, que hicimos o que sucedió, sino también tener disposición a hacer un cambio radical en nuestras vidas que nos va a llevar a modificar nuestro estilo de vida. Y acá claramente el sentido es ese, y el propio rey de esta ciudad es el que proclama este ayuno y el volverse, y se conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y, querido televidente, hoy en día no es distinto. Nuestra sociedad, a veces miramos y decimos, bueno, las cosas, los valores se van perdiendo, aumenta las rapiñas, los robos, la violencia, la agresividad, aumentan las adicciones a esto, a lo otro. Hay explicaciones para todo, pero todos vemos cómo
poco a poco, pero sin frenar, nos vamos deteriorando como sociedad y los valores en la familia se van perdiendo. Las propias familias reciben ataques a ella misma, a su propia forma de ser organizada. La propia sociedad recibe continuamente bombardeos que han hecho que hoy nos toque enfrentar un tiempo donde vemos lamentablemente tanta corrupción, tanta maldad, tanta violencia, tanta agresión. Y a veces, o muchas veces, el hombre piensa que el hombre puede solucionar o que el hombre puede encontrar una salida. La verdad es que para aquellos que nos hemos acercado a Dios podemos decir que sí se puede encontrar una salida, y es a través justamente de venir de todo corazón a Dios y arrepentirnos, como dice aquí el rey de Nínive. Ellos reconocieron su pecado. A veces nuestro orgullo impide que podamos con humildad presentarnos delante de Dios, reconociendo nuestros errores, nuestras injusticias, que nosotros también hemos pecado, porque a veces es muy fácil acusar a los demás de sus errores o ver, ¿verdad?, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, como dice el propio Jesús. Pero la verdad es que muchas cosas no han cambiado, o muchas cosas están igual hoy día. El hombre sigue mirando para otro lado, sabiendo que hay un Dios, que lo busca, hay un Dios que lo ama, que hay un Dios que tiene una vida plena y abundante para regalarle, pero no estamos dispuestos a arrepentirnos a nuestros malos caminos. No estamos dispuestos a dejar el pecado, no estamos dispuestos a dejar la comodidad, no estamos dispuestos a pagar el precio que necesitamos pagar si queremos verdaderamente conquistar la vida plena, abundante y especialmente la vida eterna en su presencia. Porque también hoy leía en Sofonías que los hombres como hoy día pensaban que no iba a pasar nada. No, cuando me muero no hay ningún problema. Bueno, lo que la Biblia dice es que en realidad cuando nosotros partimos de esta tierra no se terminan todas las cosas. En un sentido empieza una nueva realidad, que va a ser, si recibiste a Cristo como Señor y Salvador en tu vida, estar en la eternidad en la presencia de Dios, o si nunca recibiste a Cristo y viviste para Él, el tema es un lago de fuego y azufre por la eternidad. No hay una muerte. La muerte segunda es una eternidad de sufrimiento, porque eso es, si uno muriera ya termina el sufrimiento, pero en realidad no es así. Entonces, muchos de estos profetas llevaban, si uno lee solo el mensaje, dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Finalmente Dios vio el rápido y genuino arrepentimiento de corazón de estos ninivitas, y un poco más adelante dice que esas 120.000 almas se convirtieron de sus malos caminos y vinieron a Dios. Entonces Dios dejó de lado el castigo que había pensado hacer y les permitió seguir viviendo. Y en muchos sentidos es lo que esta noche quiero invitarte a hacer, que te arrepientas de tu mal camino, que te arrepientas de todo lo que ha vivido. Y uno puede discutir y decir, bueno, pero no todo es malo, no todo es malo. Por supuesto que no. Pero básicamente nuestro pecado siempre es dejar a Dios de lado en nuestras vidas y seguir tomando nuestras propias decisiones, creyendo en nuestra razón o en nuestra sabiduría. Hay un Dios que te ama, que te busca y que verdaderamente quiere darle sentido, propósito, significado a tu vida, y especialmente darte una eternidad venturosa en su presencia. Espero que verdaderamente la palabra pueda acercarte a Dios y busques su presencia, No es una iglesia, no es una religión, tenés que buscar a Dios. Jesús dijo que solo a través de Él podemos llegar al Padre, y eso es así, solo a través de Jesús. No dejes pasar más tiempo, porque ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo nos queda aquí en la tierra. Oramos para terminar. Señor, bendice
Bendice cada uno de los oyentes, cada uno de los televidentes que ha escuchado tu palabra en esta noche. Y sabemos, porque Isaías lo dice, que tu palabra jamás vuelve vacía, sino que hace aquello para lo cual vos la enviaste. Clamamos para que tu amor y tu misericordia, una vez más, se muestre a estas vidas y vos les concedas el privilegio de poder arrepentirse de todo corazón y estar dispuestos a buscarte, a seguirte y a servirte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén. Amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Estábamos mirando, después de la palabra de nuestro hermano, Pastor Mario Cabrera, lo que es algo especial que tenemos casi todos los viernes, que es un tiempo para los niños, ¿verdad? Cantando esta canción muy linda que es Celebrad a Cristo, celebrad. Como decía Mario Cabrera recién, nuestro pastor de la Iglesia Bautista, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y es el único camino para la salvación y la vida eterna del ser humano. Nuestra iglesia, que se encuentra ubicada en la calle Ituzaingó, 568, a media cuadra de la Plaza Asamblea, tiene las siguientes actividades en el correr de la semana. Primero que nada y fundamental, el culto del domingo a las 18 horas. Luego, los martes y los miércoles son tiempo de reuniones caseras en la casa de la familia Marrocos Salvitano y también en la casa de los pastores Mario y Silvia, y también en la Teresa. Luego los jueves es tiempo de oración. Allí a las 19:30 horas nos reunimos para estar orando, agradeciendo y pidiéndole a Dios, clamándole a Dios por cada una de nuestras peticiones y la de ustedes, la que ustedes nos dicen también cada día cuando nos encontramos, qué es lo que Dios necesitan de Dios para vuestras vidas. Los viernes estamos en vivo y en directo aquí, todos los viernes a las 20 horas con el programa Hacia la Meta. Y los sábados es el tiempo de los jóvenes. Con Andrés y con Eliana, los jóvenes se reúnen todos los sábados a partir de las 19 horas. Los domingos, los adultos tenemos la escuela dominical, descontracturados, estudiando la palabra de Dios. Este fin de semana pasado terminamos con el libro de Éxodo
del segundo libro del Antiguo Testamento y este próximo domingo comenzaremos con el tercer libro de la Biblia, que es el libro de Levíticos. Así que bueno, yo también te invito, si querés, termo y mate, descontracturado, estudiamos la palabra de Dios juntos los domingos a las 10 de la mañana en la Iglesia Bautista, en Ituzaingó 568. También los niños tienen su actividad, su escuela bíblica, el club de niños, con Brian, con Susi, con Ana, con Graciela, con Gisela. Allí se reúnen los niños de 13 años para abajo para poder compartir la palabra de Dios, junto con una merienda, junto con juegos, canciones, videos, etc. Si tenés un niño, un hijo, un amigo, un primo, un nieto, invítalo, llévalo, va a pasar una muy buena jornada de domingo a la mañana. Y luego, también tenemos dos anexos importantes de la Iglesia Bautista en Florida. Uno está en Cardal, con Daniel, con Alejandra y con Vanessa. Allí a 35 kilómetros de la ciudad de Florida, al sur de la capital, se encuentra Cardal, donde Daniel todos los jueves a las 18:30 horas, junto con Vanessa y con Alejandra, tienen el tiempo de oración los jueves. Y los domingos a partir de las 10 de la mañana, así que en Cardal también. Luis y Zuli hacen lo mismo, pero al norte de la capital de Florida, en La Cruz. Quiero mandarle un beso grande, apretado, un abrazo para Luis y para Zuli, que, bueno, están pasando por algunas nanas y Dios les cuida, Dios les bendiga, pero ellos también están poniendo su semillita, la palabra de Dios, en La Cruz. Así que bueno, saben que este fin de semana es un fin de semana especial. Ahora yo les voy a pasar una promo que habla sobre esto, ¿verdad? Esto es Invasión del Amor de Dios. ¿Qué es Invasión del Amor de Dios? Para los que todavía no lo habían visto. Bueno, les cuento. Estuvimos haciendo una campaña evangelística en donde estuvimos orando durante 24 horas ininterrumpida por las peticiones de ustedes. Cada uno de ustedes nos fueron impecables. Muchas gracias, Natalia. ¿Sí? Miren qué impecable lo que hizo Natalia. Allí nos puso el folleto de la campaña evangelística que va a ser el próximo fin de semana, 8 y 9 de junio, en Sociedad Italiana, Rivera 420, a las 18 horas. Bueno, como les decía recién, y ustedes lo pueden ver, ahora van a ver también el single que le hemos grabado, la promo. Nosotros los esperamos para este fin de semana a partir de las 18 horas para que puedan compartir con nosotros esta campaña que nos hizo, primero que nada, declarar sobre Florida la autoridad de Jesucristo. Segundo, llevarle folletos a ustedes y decirles que estábamos dispuestos a estar 24 horas ininterrumpidas orando por esas peticiones que ustedes hicieron a cada uno de los hermanos. ¿Quieren saber una cosa? Muchas, pero muchas de esas peticiones fueron escuchadas y contestadas por Dios. Y hubieron milagros. Dios es bueno, realmente es bueno. Y ahora los invitamos al cierre de la campaña, donde Sociedad Italiana, como yo les decía recién, como puso Natalia recién en el folleto, este sábado y domingo en Sociedad Italiana, Rivera 420, a partir de las 18 horas. Vamos a ver el jingle cortito que hicimos solamente con el folleto y la promo de audio que le tenemos de fondo. El cielo está invadiendo la tierra. Miles y miles de cristianos orando por tu milagro. Esto es invasión del amor de Dios. Queremos ayudarte a cambiar lo que vos querés cambiar. Sábado 8 y domingo 9 de junio, en la Sociedad Italiana, a partir de las 18 horas.
Entrada libre y gratuita. Vení a recibir tu milagro. Invita Iglesia Bautista. Ahí teníamos la promo, entonces, que con el folleto de fondo sobre lo que va a ocurrir este fin de semana. Así que bueno, están invitados, ¿verdad? A partir de las 18 horas, tanto el sábado como el domingo, Sociedad Italiana, vamos a tener un momento muy especial. Un par de horas para estar con nuestro Padre Celestial, y seguramente Dios tiene milagros para hacer en tu vida. Continuando con el programa Hacia la Meta, ahora vamos a ver un video en el cual el Evangelio de Mateo, capítulo 25, una de las tantas parábolas de Jesucristo, habla sobre las 10 vírgenes. Antes de comenzarlo, a ver, yo les quiero comentar más o menos por arriba para que lo puedan entender. Las 10 vírgenes son 10 mujeres que estaban a punto de casarse, esperando a sus maridos. Y la explicación de este video tiene que ver con algo que Mario recién explicó. Estar preparados en la vida, porque el día del Señor viene y no sabemos cómo. Y el día que el Señor, cuando venga, si te encuentras bien parado, empezará una vida nueva en el cielo, junto a Él. Si no estás preparado, si no le has aceptado, realmente, como dice el pastor, la Biblia dice que la vida comienza en un lago de fuego y azufre, y eso será para siempre. Entonces, este episodio, este video, esta parábola, habla sobre 10 vírgenes, 10 señoritas que estaban esperando a sus futuros maridos. Y hace un entendimiento para la gente de lo que va a ocurrir cuando el Señor venga a la tierra. Y luego, pegadito, vamos a ver un video sobre, en el día de hoy, el libro de Marcos. El libro de Marcos, que es el segundo libro del Nuevo Testamento. Mateo y Marcos. Marcos, que fue un ayudante de Pablo, que tiene el Evangelio en el segundo lugar, así, en el Nuevo Testamento. Así que, pegaditos, vamos a ver tanto el video como esto que estamos haciendo cada viernes, que es estudiar un poquitito más la palabra de Dios que está en la Biblia. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Y 5 eran prudentes, y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite. Mas las prudentes tomaron aceite juntamente con sus lámparas. Al demorarse el novio, todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó decir: «He aquí el novio viene. Salid a recibirle». Entonces todas se levantaron con sus lámparas, y las insensatas dijeron a los prudentes: «Dadnos aceite. Nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes dijeron: «No lo haremos. Para que no nos falte ninguna, id a los que venden y comprad para vosotras mismas». Y mientras iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él, y se cerró la puerta. Y después vinieron las otras diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas respondió: «De cierto os digo que no os conozco». Velad entonces, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. El Evangelio según Marcos es uno de los primeros registros de la vida de Jesús, y las tradiciones históricas más cercanas enlazan este libro con un escriba cristiano llamado Marcos o Juan Marcos. Él fue un colaborador de Pablo y un compañero cercano de Pedro. De hecho, un historiador de la iglesia antigua llamado Papías registra que Marcos había recolectado todo el testimonio ocular y las memorias de Pedro y luego las acomodó en este registro. Pero Marcos no reunió al azar todas las piezas, sino que diseñó cuidadosamente la historia de Jesús. En la primera línea del libro, Marcos hace esta declaración respecto a Jesús: principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías,
Hijo de Dios. Lo que es interesante es que esta es la única vez que Marcos te dirá lo que piensa. En el resto del libro, él te va a influenciar simplemente poniendo las acciones y palabras de Jesús delante de ti y mostrándote cómo otras personas reaccionan a él. Marcos ha diseñado la historia de Jesús como un drama con 3 actos. El primero sucede en Galilea, el tercero en Jerusalén, y el segundo acto muestra a Jesús en el camino de un lugar a otro, y cada uno de los actos se enfoca en un tema repetido. En el primer acto, todo el mundo está asombrado por Jesús y se preguntan, ¿quién es este Jesús? En el segundo acto, son los discípulos los que están luchando por entender qué significa que Jesús es el Mesías. Y luego, en el tercer acto, vemos la sorprendente paradoja de cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Entremos en la historia y veamos cómo se desenvuelve. Después de la línea introductoria, Marcos comienza con una cita de los antiguos profetas, Isaías y Malaquías, quienes dijeron que Dios enviaría un mensajero a Israel para prepararlos para cuando Dios mismo venga a rescatar a su pueblo y se convierta en su rey. Y Marcos presenta a Juan el Bautista como el mensajero. Y luego, justo cuando esperas que Dios aparezca personalmente, Marcos presenta a Jesús. Y mientras él llega a la escena, los cielos se abren, el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús y Dios dice, tú eres mi Hijo amado. Después de esto, Marcos pone delante de nosotros un resumen del mensaje central de Jesús. Él fue por Galilea, anunciando las buenas nuevas de que el reino de Dios se ha acercado. Jesús está continuando con la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento sobre la operación de rescate de Dios para su mundo. A través de Jesús, Dios está restaurando su reino sobre el mundo al confrontar y derrotar el poder de la maldad sobre las vidas de las personas. Y entonces las invita a vivir bajo su reino al seguir a Jesús. A partir de aquí, Marcos nos da un gran bloque de historias, mostrándonos el poder de Jesús mientras Él trae el reino de Dios. Él va sanando a personas cuyos cuerpos están enfermos o quebrantados, o bajo la opresión de poderes espirituales oscuros. Y Jesús incluso hace algo que, para el pueblo judío, solo Dios tiene el derecho de hacer. Él perdona los pecados. Y las acciones de Jesús producen muchas respuestas diferentes. Algunos le siguen y se vuelven sus discípulos. Otros todavía no saben qué pensar y otros lo rechazan completamente, especialmente los líderes de Israel, quienes lo acusan de blasfemar contra Dios y de recibir poder del mal. Pero Jesús no está sorprendido por estas respuestas. De hecho, Él apunta a ellas. En el capítulo 4, Marcos ha recolectado muchas de las parábolas de Jesús acerca de la naturaleza misteriosa y escondida del reino de Dios. Jesús dice que su mensaje es como una semilla cayendo en distintos tipos de suelo. Algunos son receptivos y otros no. O que es como una semilla de mostaza que es muy pequeña, parece insignificante, pero luego crece enormemente y sorprende a todos. El punto de Jesús es que Él realmente es el Mesías que trae el reino de Dios, pero no luce como nadie lo esperaba. Esta creciente confusión acerca de Jesús entre las multitudes está conectada con la idea clave que Marcos enfatiza al final del primer acto, que incluso entre los discípulos de Jesús hay confusión. Ellos también están luchando por entender quién realmente es Jesús. Y eso nos lleva al segundo acto. Este comienza con una conversación crucial. Jesús aparta a los discípulos y les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro dice, tú eres el Mesías. Pero luego queda claro que Pedro quiere decir que Jesús es un rey militar victorioso, del linaje de David, que rescatará a Israel de los romanos. Pero para Jesús, ser el Mesías significa que Él es el rey, siervo sufriente de Isaías 53, quien traerá el gobierno de Dios entregando su vida en Jerusalén. Y los discípulos no lo entienden. Ellos piensan que seguir al Rey Jesús significa ser famosos e importantes. Y Jesús deja claro que seguirle, en realidad, significa morir, como cargar tu propia cruz. Significa rechazar la violencia, el orgullo y el egoísmo, y entregar tu vida a favor de otros en actos de servicio y amor. Él tiene la misma conversación con ellos 2 veces más. Y todo culmina en la importante declaración de Jesús de que el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los discípulos todavía no lo entienden, responden con miedo y confusión. Así que aquí, en el segundo acto, Marcos ha colocado otra historia clave que hace eco de la introducción del libro.
Jesús toma a 3 de sus discípulos y los lleva a una montaña, y de pronto es transformado. Él está radiante, con luz y gloria, y una nube los cubre. Ahora, esto es justo como la gloria del Dios de Israel se mostró hace mucho tiempo en el monte Sinaí. Y luego, 2 profetas que estuvieron en la presencia de Dios en el monte Sinaí, Moisés y Elías, aparecen junto a Jesús mientras Dios declara de nuevo: "Este es mi Hijo amado". Al colocar esta historia en medio de todas estas conversaciones en el segundo acto, Marcos está haciendo una declaración asombrosa. Jesús, el Hijo de Dios, es la encarnación física de la misma gloria de Dios. Y en Jesús, el glorioso Dios de Israel se convertirá en rey al sufrir y morir por los pecados de su propio pueblo. Esta es una declaración misteriosa que confunde y asusta a los discípulos mientras dejan la montaña. Lo que nos lleva al tercer acto. Para la Pascua, Jesús hace una entrada pública real en Jerusalén. Las personas lo están alabando como el Mesías, y luego Él entra en el atrio del templo y ejerce su autoridad real al sacar a los ladrones y estafadores y deteniendo el sistema sacrificial. Entonces esto inicia una semana completa de debates entre Jesús y los líderes de Israel, condenando su hipocresía. Así que ellos preparan un plan para asesinarlo. Y Jesús le advierte a sus discípulos, prediciendo que Jerusalén y su templo serán destruidos en una generación, y que sus discípulos serán perseguidos como Él, hasta que Él regrese un día a traer el reino de Dios completamente sobre la tierra. Y todo esto lleva a la noche final. Jesús tiene su última cena de la Pascua con los discípulos, una cena simbólica que contaba la historia de la liberación de Israel a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y Jesús toma estos símbolos y les da un nuevo significado. Ellos apuntan a la liberación del pecado y la muerte, que sucederá a través de la muerte del Mesías, el siervo sufriente. A partir de aquí, la historia se acelera al arresto de Jesús, su juicio delante de los sacerdotes de Israel y el gobernador romano Pilato, y todo eso resulta en la crucifixión de Jesús, y culmina en una escena clave que encaja con las escenas importantes del primer y segundo acto, excepto que, esta vez, es oscuridad lo que desciende, y no una nube. Y en lugar de una voz divina del cielo, se escucha la voz de Jesús clamando antes de morir. Y luego, lo más sorprendente es que es un soldado romano que mira a Jesús morir, el que entiende y anuncia quién Jesús es. Este hombre era el Hijo de Dios. Él es la primera persona en la historia en reconocer la sorprendente declaración acerca de quién Jesús es. Él es el Hijo de Dios crucificado, quien es el Mesías, Jesús de Nazaret, quien murió por sus amigos y por sus enemigos. Después de esto, el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba, y en el primer día de la semana, 2 mujeres de entre sus discípulos vienen a la tumba y descubren que la tumba está vacía. La piedra había sido removida. Luego, un hombre angelical les informa que Jesús no está ahí, que se ha levantado de los muertos. Así que les ordena que vayan y les den las buenas nuevas a los otros discípulos. Jesús está vivo y que se encontrará con ellos en Galilea. Y las mujeres están asustadas. Marcos dice que ellas huyeron aterradas de la tumba y no hablaron con nadie porque tenían miedo. Y así es como termina el libro, con los discípulos de Jesús mostrando la misma clase de miedo y confusión con los que concluyeron el primer y segundo acto. Ahora, si miras en tu Biblia, verás que Marcos tiene un final más largo, donde Jesús aparece y habla con sus discípulos, pero seguramente también hay una nota que dice que ese final no es parte del libro original. Solo se encuentra en manuscritos más tardíos y menos confiables. Ahora, es posible que el final original de Marcos se perdió, o que Marcos nunca terminó de escribir su recuento. Pero es más probable que este final abrupto sea intencional para resaltar una idea. La historia completa se ha enfocado en la sorprendente aseveración que dejó perplejos a los discípulos de principio a fin. Esto es el sufriente, crucificado y resucitado Jesús, quien es el Mesías, el Hijo de Dios. Que el amor de Dios y su reino al revés son revelados en la medida en que Jesús murió por los pecados del mundo. Así que esta historia termina sin una conclusión y te obliga a ti, el lector, a luchar con esta extraña y escandalosa declaración acerca de Jesús. ¿Vas a huir como los discípulos? ¿O reconocerás a Jesús como tu rey y anunciarás las buenas nuevas? Solo tú puedes responder esa pregunta. Y de eso se trata el Evangelio de Marcos.
Qué bueno, queridas amigas y amigos, que ya desde noviembre, por allí, estamos compartiendo cada uno de los libros de la Biblia, así como en este momento, ¿verdad? Con videos, con dibujos, para poder saber, abuelo de águila, ¿verdad? De qué se tratan los libros. Luego, por supuesto, que tendrás que ir a la Biblia y estudiar y escudriñar la palabra de Dios. Y si lo haces buscándolo con un corazón sincero, el Señor te va a responder y te va a dar cada una de las respuestas que en la Biblia, que en la palabra de Dios están. Para mí es un placer venir cada viernes y compartir la palabra de Dios con ustedes. Para nosotros, en la Iglesia Bautista, es un placer recibirlos todos los domingos a las 18 horas en el culto principal. Les vuelvo a invitar nuevamente. Este fin de semana va a ser un fin de semana diferente, especial, porque tenemos el cierre de la campaña Invasión del Amor de Dios en la calle Rivera 420, Sociedad Italiana, a partir de las 18 horas el sábado y también el domingo. Les invitamos. En el nombre de Cristo Jesús, yo les despido y nos vamos a ir viendo y escuchando un tema. Yo les pido que escuchen la letra de esta canción, que realmente nos explica que la cruz de Jesucristo, su muerte, su redención, su exaltación, es lo que cambió la vida de la humanidad. Creyendo en Jesucristo, tenemos salvación y vida eterna. Que Dios les bendiga. Nos vemos el viernes. Chao. Sin darte nada, entregaste todo, todo por mí.
La cruz habla de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, tu sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Su vida dio. Si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás. Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, llorar va a ser en vano. Si Él viene y tú listo